Soldados griegos se enfrentaron a un ejército de 100.000 persas en las llanuras de Platea. Al atardecer, el imperio más poderoso de la tierra jamás volvería a amenazar a Grecia. Esta es la historia de cómo el dolor se convirtió en venganza y cómo los fantasmas de las Termópilas guiaron las lanzas griegas hacia la victoria. 10 años después de que 300 espartanos murieran en las Termópilas, sus hermanos cobrarían un precio en sangre que resonaría por la eternidad. El destino de la civilización occidental pendía de puntas de lanza de bronce. Al final de este video, comprenderás cómo los griegos convirtieron una derrota segura en una victoria imposible, porque los cadáveres persas obstruían el río Asopo y la muerte en combate singular que cambió la historia para siempre. Descubrirás el error táctico que condenó a 100.000 persas, la maniobra de medianoche que casi destruyó la alianza griega y cómo la muerte de un hombre desencadenó la mayor masacre en la guerra antigua. Pero esto es lo que los exploradores persas pasaron por alto. Imagina esta escena. Agosto de 479 A.C. El sol de la mañana revela una vista que debería haber garantizado la victoria persa. El ejército griego, exhausto, sediento, disperso por kilómetros de llanuras polvorientas, la mayor fuerza de invasión jamás reunida. Mardonio, al mando del rey Jerjes, ve una presa fácil. Las formaciones griegas están rotas. Su legendaria disciplina se ha derrumbado. La victoria parecía segura. Entonces sucedió lo impensable. En 6 horas, ese enorme ejército persa dejaría de existir. No derrotado, aniquilado. Lo imposible se volvió inevitable. Y a partir de ese día, ningún rey persa volvería a atreverse a cruzar a Europa. En el corazón de esta transformación se encuentra un hombre, Pausanias, regente de Esparta, que lleva el peso del sacrificio de su primo Leónidas. Hoy comanda no solo a los espartanos, sino también la mayor alianza griega jamás forjada. Hoy se responderá a las Termópilas. Pero Pausanias se enfrenta a 3 misterios que podrían destruirlo todo. ¿Por qué Mardonio abandonó su posición inexpugnable? ¿Qué mensaje secreto hizo que el espartano lo arriesgara todo en una marcha nocturna? ¿Y cómo las desorganizadas fuerzas griegas transformaron el caos en victoria? Para comprender esta masacre, debemos volver a las cenizas. Si te fascinan las historias no contadas de las batallas más decisivas de la historia, donde los imperios surgen y caen en un solo día. Ahora, permíteme llevarte de vuelta al 479 a.C., cuando la hora más oscura de Grecia se convirtió en su mayor triunfo. Año 480 a.C. Leónidas y sus 300 hombres yacen muertos a las puertas de las Termópilas. Su sacrificio les permitió ganar tiempo, pero a un precio terrible. Ahora, la maquinaria bélica de Jerjes avanza imparable hacia el sur. Atenas arde. La Acrópolis, símbolo de los logros griegos, se convierte en humo y escombros. Los ciudadanos huyen a las islas cercanas, viendo cómo su ciudad muere al otro lado del mar. Aquí es donde Pausanias demuestra su genio. No solo lleva la sangre de Leónidas, lleva su carga. Como regente del joven hijo de Leónidas, todos los espartanos acuden a él en busca de venganza. Pero la venganza requiere aliados. Y es bien sabido que los griegos se odian entre sí casi tanto como a los persas. Presentamos a nuestro elenco de comandantes. Pausanias, el vengador reticente, un hombre que nunca esperó liderar, ahora al mando de toda la fuerza espartana. Arístides, el justo, lidera a 8.000 atenienses, ardiendo en deseos de venganza. Su ciudad yace en cenizas. Su pueblo exige sangre persa y se les opone. Mardonio, el martillo de Jerjes, primo del rey, elegido personalmente para terminar lo que las Termópilas comenzaron. Pero esto es lo que distingue a Platea de todas las batallas anteriores, la unidad. Por primera vez en la historia griega, antiguos enemigos se unen. Espartanos junto a atenienses, corintios junto a megarenses. 40.000 plitas de 24 ciudades-estado unidos por una rabia compartida y un propósito común. Piensa en lo que esto significa. Estas ciudades han guerreado durante siglos. Sus abuelos se mataron entre sí. Sus dioses exigen sacrificios diferentes. Sin embargo, aquí están, con los escudos trabados, porque la alternativa es la esclavitud. Esto no es solo una alianza militar. Es un milagro. Los griegos aportan más que unidad. Traen la mejor infantería pesada del mundo antiguo. Cada hoplita lleva 22 kilos de armadura de bronce. Sus escudos se superponen en la temible formación de falange. Sus lanzas de 3,6 metros superan cualquier cosa en el arsenal persa. Hombre por hombre, valen 5 soldados persas.
pero Mardonio tiene 25 hombres por cada griego. Lo que sucedió después desafió 10.000 años de lógica militar. Mardonio no solo comanda a los persas, sino también a las naciones sometidas del imperio, inmortales con armadura de escamas, caballería meda, arqueros indios, lanceros egipcios, espadachines tracios, 100.000 guerreros que hablan 50 idiomas y están armados con la riqueza de 3 continentes. El escenario está situado a 14,5 kilómetros al sur de Tebas, donde el río Asopo atraviesa llanuras polvorientas hacia el monte Citerón. Aquí, la geografía se convierte en destino. Los griegos necesitan agua, pero no pueden llegar al río. Mardonio controla las llanuras donde domina su caballería. Ningún bando puede atacar sin desventaja. Durante 11 días, se observan mutuamente, sondeando, probando, esperando. Pero los griegos tienen una ventaja que Mardonio nunca consideró: luchan por su hogar. Todo hombre puede ver el humo que aún se eleva de las ciudades quemadas. Todo espartano recuerda las Termópilas. Todo ateniense siente el sabor de la ceniza cuando el viento sopla del sur. Entonces llegó una información que lo cambió todo. Un mensaje secreto que transformaría la desventaja griega en un desastre persa. Pero primero, los ejércitos deben prepararse para el día más decisivo de la historia. ¿Pero cómo se lucha contra un imperio que domina medio mundo? Amanece sobre Platea. Mardonio examina su mayor arma. Un número abrumador. 100.000 hombres cubren la llanura como langostas. Su guardia persa por sí sola supera en número a todo el contingente espartano. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Entendamos estos ejércitos. La fuerza griega se centra en 10.000 espartanos. No los 300 de las Termópilas, sino un ejército que recuerda a esos 300 con cada aliento. Al frente están los guerreros veteranos que se entrenaron junto a Leónidas. Han esperado 10 años por este momento. Junto a ellos marchan 8.000 atenienses bajo el mando de Arístides, con la destrucción de su ciudad fresca en la memoria. Los 22.000 restantes vienen de toda Grecia. Corintios en busca de la gloria. Megares demostrando coraje. Plateanos defendiendo sus hogares. Aquí es donde la disciplina griega se convirtió en la pesadilla persa. Cada hoplita entrena desde los 7 años. Sus petos de bronce pueden desviar flechas. Sus yelmos limitan la visión, pero maximizan la protección. Ese famoso escudo redondo, el oplón, no solo protege a su portador. En formación, el escudo de cada hombre protege al soldado a su izquierda. La gloria individual no significa nada. La formación lo es todo. Pero los persas aportan sus propias ventajas. Mardonio comanda la élite del imperio, 10.000 inmortales, cuyo número nunca disminuye. Cuando uno cae, otro ocupa su lugar. 20.000 jinetes, los mejores jinetes de la tierra, armados con arcos compuestos que superan en alcance a las jabalinas griegas, 70.000 infantes de todo el imperio. Cada unidad aporta habilidades especializadas perfeccionadas durante generaciones. Aquí está el detalle que los historiadores aún no pueden explicar. ¿Por qué ambos ejércitos eligieron Platea? Para Mardonio, es obvio. Las amplias llanuras favorecen a su caballería. Pero Pausanias marcha deliberadamente hacia un terreno que perjudica a los griegos. A menos que sepa algo que Mardonio desconoce. La respuesta está en la inteligencia. Un tebano llamado Alejandro, simpatizante en secreto de la causa griega, asiste a los consejos de guerra de Mardonio. Lo que informa lo cambia todo. Pero Pausanias no puede actuar en consecuencia. Todavía no. Primero, debe posicionar sus fuerzas exactamente donde Mardonio las espera. Durante 11 días, los ejércitos se sondean mutuamente. La caballería persa asalta las posiciones griegas cada mañana, con flechas que oscurecen el cielo. Los griegos se apiñan bajo sus escudos, incapaces de contraatacar. En tan solo 17 minutos, todo cambió cuando los jinetes persas descubrieron el suministro de agua griego, un manantial tras sus líneas. Lo contaminaron con caballos muertos y escombros. Ahora, 40.000 griegos se enfrentan a la muerte por deshidratación bajo el sol de agosto. Este detalle táctico cambió la guerra para siempre. Mardonio fue pionero en la deshidratación estratégica, obligando a los enemigos a moverse o morir. Pero Pausanias había estado esperando esto. Necesitaba una excusa para reposicionar sus fuerzas sin levantar sospechas. El manantial contaminado proporcionaba la cobertura perfecta. Al caer la noche de la 11ª noche,
Pausanias ordenó algo sin precedentes. Una retirada táctica completa al amparo de la oscuridad. 40.000 hombres debían avanzar 5 kilómetros en perfecta coordinación y en total silencio hacia nuevas posiciones cerca del agua dulce. Pero mover un ejército de noche era como arrear gatos en medio de una tormenta. Las unidades perdieron contacto. Los comandantes malinterpretaron las órdenes. Algunos se negaron a moverse. Entonces se oyó el sonido que heló la sangre persa, o mejor dicho, la ausencia de sonido. Los centinelas persas, esperando oír los movimientos griegos, no oyeron nada. ¿Habían huido los griegos o era una trampa? Un capitán espartano llamado Amofareto desobedece las órdenes. Planta el estandarte de su unidad y declara: ningún espartano se retira ante ningún enemigo. No es pura bravuconería. Es una crisis que podría destrozar toda la alianza. Si los espartanos no siguen a Pausanias, ¿por qué deberían hacerlo los demás? Pero espera, la cosa se pone aún más descabellada. Al acercarse el amanecer, el ejército griego se extiende por kilómetros de terreno accidentado. Los atenienses han llegado a su posición. El centro se ha desvanecido por completo entre olivares. Los espartanos permanecen al descubierto, discutiendo con Amofareto mientras los exploradores persas observan con asombro. Mardonio no puede creer su suerte. El disciplinado ejército griego se ha disuelto en el caos. Este es el momento que ha estado esperando. Los griegos, vulnerables, divididos, desmoralizados. Ordena un ataque inmediato. Pero primero, déjenme contarles sobre el presagio que casi lo detuvo todo. Los sacerdotes griegos que examinaban los machos cabríos para el sacrificio declararon que las señales eran desfavorables para la batalla. Pausanias se enfrenta a la pesadilla de un comandante. La caballería enemiga avanzaba con ímpetu mientras sus hombres permanecían inactivos, sin que los dioses les permitieran alzar las lanzas. Entonces llegó la noche que casi lo acabó todo. Amanecer, 27 de agosto de 479 A.C. Los exploradores persas regresan a Mardonio con noticias inverosímiles. La línea de batalla griega se ha desmoronado. Los espartanos se encuentran aislados en una colina. Los atenienses se agrupan a 5 kilómetros de distancia. El centro ha desaparecido por completo. Tras 11 días de disciplina perfecta, la unidad griega se ha derrumbado en el caos. ¿Lo oyes? El estruendo de 20.000, jinetes persas que se aproximan. Mardonio ve la victoria otorgada por los dioses. Sus generales les instan a la cautela. Podría ser una trampa. Pero la escena ante ellos desafía la lógica. Los espartanos se encuentran al descubierto. Apenas 11.500 hombres, incluyendo sus contingentes aliados. Presa fácil de las flechas. Blancos perfectos para las cargas de caballería. Aquí es donde la historia da un giro brutal. Mardonio ordena a sus arqueros a caballo que avancen. Barren la llanura como una plaga de langostas. Los arcos compuestos cantan. Las flechas caen como lluvia mortal sobre el bronce espartano. Pero observen lo que sucede después. Los espartanos hacen algo que aún atormenta a los historiadores. Nada. Permanecen completamente inmóviles. Escudos trabados, lanzas clavadas en el suelo. Los hombres caen, atravesados por flechas, encontrando huecos en el bronce. La sangre se filtra en la tierra polvorienta. Aún así, no se mueven. Pausanias está al frente, con las manos alzadas al cielo, rezando mientras sus hombres mueren a su alrededor. Imagina esta escena desde la perspectiva de un arquero persa. Galopas entre los guerreros más temidos de la tierra. Tus flechas dan en el blanco. Los hombres caen, pero la formación no flaquea. Ningún espartano rompe filas para perseguirte. Es antinatural, inhumano, aterrador. Ahora, imagina que eres un hoplita espartano. El brazo que sostienes el escudo arde por mantener la posición. Las flechas rebotan contra el bronce como granizo. El hombre a tu lado jadea, con una flecha atravesándole la garganta. Pasas por encima de su cuerpo, acortas la distancia. Te has entrenado para este momento desde los 7 años. Leónidas murió así en las Termópilas. Hoy demostrarás ser digno de su sacrificio. Pero Pausanias se enfrenta a una crisis más profunda que las flechas. La ley religiosa griega prohíbe luchar sin augurios favorables. Los sacerdotes siguen examinando a las víctimas de los sacrificios. Las señales siguen siendo negativas. La caballería persa rueda y carga. Rueda y carga. Cada pase cuesta vidas griegas. ¿Cuánto tiempo puede la disciplina resistir la muerte?
Aquí es donde el equipo superior se convirtió en una masacre, pero todavía no. Primero, se desarrolla el drama humano. Calícrates, el hombre más apuesto del ejército griego, recibe una flecha en los pulmones. Al morir, no llora su vida. Lamenta morir sin asestar un golpe por Grecia. Esto es psicología espartana destilada. La muerte no significa nada. El fracaso lo es todo. A 5 kilómetros de distancia, Arístides se enfrenta a su propia crisis. Sus 8.000 atenienses pueden ver nubes de polvo desde la posición espartana. Saben que sus aliados están siendo atacados. Pero entre ellos y los espartanos se encuentra el grueso del ejército persa. Alcanzar a sus aliados implica un ataque frontal contra todo pronóstico. Entonces, la física misma pareció favorecer a los griegos. El sol de la mañana, que se alza tras las líneas griegas, brilla directamente en los ojos persas. Mardonio debe atacar medio ciego o esperar a que haya mejor luz. Pero el impulso importa en la batalla. Sus hombres están furiosos. Ordena el avance general. Este es el momento en que los imperios aprenden a temer a la democracia. Mientras 50.000 infantes persas avanzan a toda velocidad, ocurre algo extraordinario. Sin órdenes, sin coordinación, todas las unidades griegas dispersas comienzan a moverse. Los atenienses avanzan hacia el centro persa. El centro griego desaparecido emerge entre los olivares. 24 ciudades-estado, actuando independientemente, eligen el mismo momento para atacar. Pero la verdadera conmoción aún estaba por llegar. En la posición espartana, los sacerdotes declaran repentinamente los augurios favorables. Pausanias baja las manos y grita una sola palabra. Ahora, 11.500 puntas de lanza de bronce se nivelan. La falange que parecía rota se forma de nuevo. Cargan. Piensa en lo que esto significa. La infantería persa avanza con seguridad contra objetivos estacionarios. De repente, se enfrenta a una muralla de bronce que avanza a toda velocidad. Sin tiempo para reajustarse. Sin margen de maniobra. El mayor ejército de la tierra está a punto de descubrir por qué los griegos dominan el campo de batalla. Pero a Mardonio le quedaba una carta por jugar. Detecta que las fuerzas persas chocan con la repentina carga espartana y toma una decisión crucial. En lugar de organizar una retirada, dirige personalmente a su caballería de guardia directamente a la posición de Pausanias. Matar al comandante espartano haría añicos la moral griega. Ese instante decidió la civilización occidental. Dos fuerzas se abalanzan una contra la otra. La disciplina de bronce espartana y la potencia de fuego móvil persa. En los siguientes 60 segundos, la historia dio un giro. El choque se produjo en el pequeño templo de Deita. El suelo sagrado se convirtió en terreno de batalla. La caballería persa se estrelló contra las lanzas espartanas como olas contra acantilados. Los caballos relincharon. Los hombres murieron. El bronce se topó con la carne con sonidos indescriptibles. Entonces Mardonio cometió su error fatal. Al ver flaquear a su caballería, desmontó para luchar a pie. El puesto de comandante persa era la retaguardia, coordinando. Pero Mardonio, quizás recordando cómo Leónidas murió combatiendo, decidió liderar desde el frente. Los persas no sabían que todos los espartanos habían memorizado la apariencia de Mardonio. Capa púrpura, caballo blanco, armadura dorada. Al desmontar, una oleada de reconocimiento recorre las filas griegas. Objetivo identificado. El error que le costaría todo. En el momento en que Mardonio pone pie en tierra, las lanzas griegas se orientan como las agujas de una brújula al hierro. Pero antes, la batalla estalla a lo largo de 5 kilómetros de llanura polvorienta. Esto no era táctica. Era el destino. En el río Asopo, la infantería persa comete su catastrófico error. Buscando aprovechar su número, avanzan a toda velocidad por las aguas poco profundas, pero los ríos crean cuellos de botella. Mientras miles se agolpan en las orillas, la física griega se impone. Las lanzas de 3,6 metros superan a las espadas persas de 1,8 metros por la distancia exacta que importa. Vida o muerte. Que la cantidad se asiente. Las primeras filas persas mueren sin siquiera tocar a sus asesinos. Avanzan contra un muro de puntas de bronce, impulsadas por el peso de los camaradas que van detrás. El río se tiñe de rojo en cuestión de minutos. Los cuerpos se agolpan, creando diques humanos. Y siguen avanzando. Ahora observa lo que sucede a continuación. En la posición espartana, Mardonio lidera a 1000 inmortales en un asalto desesperado. Estos no son reclutas.
Son la guardia de élite que conquistó 40 naciones. Luchan con habilidad y coraje. No importa. La falange es una picadora de carne con forma humana. Aquí es donde la furia griega se convirtió en la pesadilla persa. Un espartano llamado Aimenestus ve a Mardonio a 20 pies de distancia. Entre ellos, un muro de hombres moribundos. Los persas defienden a su comandante con sus cuerpos. Los espartanos presionan hacia adelante, pisando cadáveres, escudos rechinando contra escudos, lanzas ondeando brechas. La matanza se intensifica más allá de cualquier cosa en la guerra antigua. Los hombres no pueden levantar los brazos en la presión. Apuñalan a ciegas bajo los escudos. Los heridos no pueden caer. Aplastados en posición vertical entre amigos y enemigos. El calor de agosto convierte el campo de batalla en un horno. Dentro de los cascos de bronce, los hombres se ahogan en su propio sudor. Este es el momento que debes recordar. Mientras Mardonio prepara su guardia para otro ataque, el destino interviene mediante una sola lanza espartana. La historia no registra quién la lanzó. Solo conocemos el resultado. La lanza alcanza a Mardonio en la cabeza, atravesándole el yelmo justo debajo de la cimera. El comandante persa, primo del propio Jerjes, conquistador de Atenas, líder del mayor ejército jamás reunido, cae como una marioneta con los hilos cortados. Al morir, Leónidas alcanzó una victoria inmortal. Lo que siguió no fue una batalla, sino una cacería. La moral persa no solo se quiebra, sino que se desintegra. Los inmortales, al ver muerto a su comandante, intentan la retirada. Pero no es posible retirarse de una falange en plena marcha. Las lanzas griegas encuentran retaguardias con la misma facilidad que frentes. Entonces se produjo la carga que se oyó a través de los siglos. Pausanias, cubierto de sangre pero ileso, alza el yelmo dorado de Mardonio sobre la punta de una lanza. Todos los griegos en el campo de batalla lo ven. Todos los persas, también. Lo imposible se ha vuelto inevitable. Al otro lado del campo de batalla, Arístides y sus atenienses azotaron el centro persa como una avalancha de bronce. Estos hombres luchan de forma diferente a los espartanos, con disciplina y más furia. Su ciudad es ceniza. Sus templos, escombros. Hoy cobran su paga con sangre. El centro persa, en su mayoría tropas sometidas, nunca tuvo ninguna oportunidad. Los lanceros medos, entrenados para la guerra de movimientos, no pueden competir con el peso griego. Los arqueros indios, letales a distancia, quedan indefensos ante los hoplitas que se acercan. La infantería egipcia, valiente pero ligeramente armada, muere en masa. Pero la matanza apenas había comenzado. Mientras las líneas persas colapsan, la retirada se convierte en una ruta. 100.000 hombres intentan huir a través de un solo río. La persecución griega se vuelve metódica. Ya no hay furia, solo una matanza artesanal. Los hoplitas avanzan en formación. Las lanzas cosechan vidas como trigo. El asopo se convierte en una trampa mortal. Los hombres tropiezan con cadáveres, caen, se ahogan en 60 centímetros de agua sangrienta. La caballería persa es tan dominante en campo abierto. No puede maniobrar en el lodo del río. Los caballos entran en pánico, derribando a los jinetes. Los griegos se abren paso entre ellos, apuñalando, apuñalando, apuñalando. Este detalle táctico cambió la guerra para siempre. Persecución organizada. Las batallas anteriores terminaban cuando los enemigos huían. Los griegos consideraban de mala educación perseguir a los enemigos derrotados. Pero hoy es diferente. Hoy es por las Termópilas. Hoy se olvida la piedad. A 9.6 kilómetros del campo de batalla principal se alza el campamento persa. Una plaza fortificada que albergaba suministros, heridos y seguidores del campamento. 40.000 supervivientes se apiñaban en el interior, pensando que las murallas de madera significaban seguridad. Se equivocaban. Los griegos llegaban como la muerte misma. Sin equipo de asedio. No había tiempo para defensores hambrientos. Solo 38.000 hoplitas que habían probado la sangre y querían más. Golpeaban las empalizadas de madera como un martillo golpeando el cristal. Lo que ocurrió en ese campamento aún atormenta a los historiadores. Las fuentes antiguas guardan silencio sobre los detalles, afirmando que solo ocurrió una gran matanza. La evidencia arqueológica llena los vacíos. Capas de ceniza, miles de puntas de flecha, restos humanos que muestran traumas del combate cuerpo a cuerpo. El campamento se convirtió en un osario. Pero espera, la cosa se pone aún más loca.
Mientras los griegos asaltan el campamento, descubren el tesoro persa. Mardonio viajó con el rescate del rey. Copas de oro, muebles de plata, armas enjolladas. La riqueza de un imperio abandonado por sus dueños muertos. Algunos persas luchan a muerte. Otros imploran clemencia en idiomas que los griegos no entienden. Da igual. Desde príncipes hasta esclavos, todos mueren por igual. Los únicos persas que sobreviven son los que huyeron antes de la llegada de los griegos. Quizás 10.000 de los 100.000 originales. Entonces llegó la muerte que desencadenó la fase final de la masacre. Masistio, el segundo al mando persa, opuso resistencia en el centro del campamento. Ya herido, con la armadura destrozada, luchó con un coraje desesperado. Se necesitaron 12 lanzazos para abatirlo. Su muerte eliminó al último persa capaz de organizar la resistencia. Lo que siguió fue una simple carnicería. Los griegos recorrieron el campamento sistemáticamente, tienda por tienda, sección por sección. La eficiencia fue aterradora. Al atardecer, el silencio se hizo presente. Los únicos sonidos, el canto de las aves carroñeras y los gemidos de los heridos. Los griegos, exhaustos y empapados en sangre, comienzan a comprender lo que han hecho. En 6 horas, han destruido al ejército más grande que jamás haya invadido Europa. Lo imposible se volvió inevitable. La democracia nació en bronce y sangre. De esta masacre, emergió la civilización. Pero primero, déjenme contarles un detalle más. Al caer la noche, Pausanias encuentra el cuerpo de Mardonio. Siente la tentación de mutilarlo. Los persas habían deshonrado el cadáver de Leónidas en las Termópilas. Pero se niega. Luchamos para ser mejores que ellos, dice. Incluso en la furia de la victoria, los ideales griegos sobreviven. Al ponerse el sol, el asopo se tiñó de rojo. El amanecer revela una devastación que supera la comprensión antigua. La llanura de Platea, que ayer albergaba al ejército más poderoso del mundo, es ahora el cementerio más grande del mundo. Los cuerpos cubren la tierra desde el templo hasta el río, a una distancia de 3 millas. El mayor ejército de la tierra se convirtió en el mayor cementerio de la noche a la mañana. Pérdidas griegas, menos de 1000 muertos. Los espartanos perdieron 91 hombres. Los atenienses 52. La disparidad desafía la creencia hasta que comprendes las matemáticas del colapso. Una vez que la formación se rompe, las tropas disciplinadas masacran a las turbas que huyen en proporciones de 100 a 1. Piensa en lo que esto significa. Persia llevó 100.000 hombres a Platea. Quizás 10.000 escaparon. El resto yace muerto o moribundo bajo el sol griego. Ninguna batalla antigua, antes o después, logró una aniquilación tan completa. Esto no fue una victoria. Fue un evento de extinción. La tarea inmediata es monumental. ¿Qué hacer con 90.000 cadáveres? Los griegos, respetando la costumbre religiosa, queman a sus muertos con todos los honores. Cada ciudad-estado construye su propio túmulo funerario. Espartanos por aquí, atenienses por allá, otros ordenados por patria. Estos túmulos aún existen hoy, 2500 años después. Pero los muertos persas reciben un trato diferente. Los griegos los despojan de sus objetos de valor, primero armaduras, armas y joyas. La cantidad de riqueza es asombrosa. Pausanias ordena que se recopile todo para su correcta distribución. Sin saqueos, la disciplina se mantiene, incluso después de la victoria. Aquí es donde las desorganizadas fuerzas griegas transformaron el caos en la recompensa de la victoria. El botín se divide matemáticamente. 1/10 parte va al oráculo de Delfos. Pausanias recibe 10 de todo, 10 caballos, 10 camellos, 10 talentos de oro. Cada soldado recibe su parte según sus méritos y pérdidas. Las cifras son alucinantes, 70.000 en oro y plata. Suficiente riqueza para reconstruir ciudades incendiadas 2 veces. Solo la tienda de Mardonio contiene muebles que valen el rescate de un rey. Su cofre de guerra contiene monedas de 40 naciones. La nobleza persa viajaba a la guerra como palacios móviles. Pero el verdadero premio no es el oro. Es la libertad. A medida que se corre la voz, las ciudades griegas estallan en celebración. Atenas puede ser reconstruida. Esparta ha vengado a Leónidas. La amenaza persa que se cernía sobre ella durante una generación se desvanece en un solo día. Lo que sucedió después aún resuena hoy. Pausanias ordena que la tienda de Mardonio se conserve exactamente como se encontró.
Invita a los comandantes griegos a cenar adentro, sirviendo 2 comidas, comida espartana frugal y un elaborado lujo persa. Su argumento es claro: miren lo que tenían y lo que intentaron arrebatarnos. El contraste refuerza el motivo de su lucha. Las consecuencias políticas se extienden de inmediato. Las ciudades-estado que vacilaron ahora, afirman haber apoyado siempre la resistencia. Quienes ayudaron a Persia enfrentan represalias. Tebas, que había albergado a Mardonio, ve a sus líderes ejecutados. La nueva realidad es clara. Grecia pertenece a los griegos. El mismo día que Platea, la flota griega vence en Mícala, Asia Menor. 2 victorias, en un solo día, marcan el fin de la expansión persa para siempre. Pero Platea importa más. Las victorias navales son comunes. La aniquilación completa de un ejército terrestre. Eso es materia de leyenda. Momentos individuales atraviesan la gran narrativa. Un espartano encuentra el escudo de su hermano entre el botín persa. Su hermano había muerto en las Termópilas. Un ateniense descubre los dioses domésticos de su familia, saqueados durante el incendio de Atenas. No se trata solo de victorias, sino de sus propios cálculos. El precio de la libertad se pagó con sangre persa, pero los griegos también pagan el suyo. Los veteranos regresan a casa transformados. Los hombres que han formado parte de la falange, que han matado a la fuerza, no vuelven fácilmente a la agricultura. El trauma compartido de la supervivencia crea vínculos que trascienden las ciudades-estado. Aquí es donde la disciplina venció a la unidad. La unidad destruyó el imperio. Los soldados griegos, quizás por primera vez en su disco la historia, lucharon como un solo pueblo. Esa unidad no duraría. En cuestión de décadas se enfrentarían entre sí, pero por un día perfecto, permanecieron unidos. Mardonio aprendió que los griegos lo recuerdan todo. Cada templo quemado, cada ciudadano esclavizado, cada insulto a sus dioses. Pacientes y metódicos, esperaron el momento perfecto para atacar. Cuando llegó, no se guardaron nada. Tras el suceso, los griegos toman una decisión memorable. Juran no reconstruir los templos destruidos por los persas. Que permanezcan en ruinas, dicen, para que las generaciones futuras recuerden el precio de la libertad. Algunas de estas ruinas aún se mantienen en pie, monumentos tanto a la destrucción como al desafío. La escena más conmovedora se produce días después. Los ejércitos griegos marchan a Tebas exigiendo la rendición de los colaboradores persas. La ciudad, al ver el resultado de Platea, obedece de inmediato. La era de la influencia persa en Grecia muere no con un estallido, sino con un gemido. De esta masacre surgió la civilización. La victoria en Platea no solo salvó a Grecia, sino que salvó la idea misma de Grecia. La democracia, la filosofía, el arte, la arquitectura, todos los dones que Grecia le daría al mundo sobrevivieron gracias a que 40.000 hombres se mantuvieron unidos en una llanura polvorienta. Pero el verdadero legado de Platea se desarrollaría a lo largo de siglos. La batalla de Platea marcó más que una victoria. Marcó el nacimiento de la civilización occidental tal como la conocemos. Nunca más un ejército persa cruzaría a Europa. El imperio que se había tragado 40 naciones aprendió que algunos pueblos preferirían morir libres que vivir como esclavos. En las décadas posteriores a Platea, Grecia vivió su época dorada. Atenas, reconstruida de las cenizas persas, se convirtió en la escuela de la Hélade. El Partenón se alzaba donde habían ardido los fuegos persas. Sócrates planteó preguntas en el ágora que el dominio persa habría prohibido. La democracia, salvada por las lanzas de bronce, floreció en paz. Pero consideremos las hipótesis. Si Mardonio hubiera ganado en Platea, no habría existido Platón ni Aristóteles, ni fundamento para el derecho romano ni la teología cristiana. El método científico, nacido de la lógica griega, quizá nunca hubiera surgido. Toda la trayectoria del pensamiento humano gira en torno a ese día de agosto. Las lecciones militares de la batalla resonaron a lo largo de los siglos. La disciplina vence a la unidad. La unidad vence a la división. Un equipo y entrenamiento superiores crean ventajas multiplicadoras. Toda tradición militar occidental tiene sus raíces en la falange griega que dominó en Platea. Sin embargo, el coste humano aún nos atormenta. 90.000 muertos en 6 horas. Familias destruidas a lo largo de un imperio. Los persas que murieron eran padres, hijos, hermanos, reclutas que servían a su rey como los griegos servían a sus ciudades. En la gloria de la victoria, debemos recordar la tragedia de la guerra.
Surgen paralelismos modernos cada vez que pueblos libres se unen contra amenazas autoritarias. Desde las playas de Normandía hasta las calles de Budapest, la lección de Platea se repite. La resistencia unida puede derrotar una opresión aparentemente invencible. El precio siempre es sangre, pero la alternativa son las cadenas. He aquí el peso filosófico. Platea pregunta si vale la pena matar por la civilización. Los griegos respondieron con bronce. Su respuesta creó nuestro mundo, imperfecto, hermoso, construido sobre la gloria y la tumba. Heredamos tanto sus logros como su carga. Las Termópilas eran la pregunta. Platea, la respuesta. Leónidas preguntó si valía la pena morir por la libertad. Pausanias demostró que valía la pena matar por ella. Entre estas dos verdades yace la paradoja de la civilización misma. Los fantasmas de las Termópilas guiaron cada espada en Platea. 300 espartanos murieron para inspirar a 40.000 griegos. Su sacrificio se multiplicó en victoria. Así es como el martirio se convierte en triunfo. No a través de la muerte, sino a través de quienes recuerdan y actúan. Hoy, los turistas visitan los tranquilos campos de Platea. Nada marca el lugar donde murieron 100.000 personas. Los agricultores harán la tierra enriquecida con sangre ancestral. Sin embargo, las ideas que aquí se defienden, la democracia, la libertad, el valor del individuo, moldean nuestra vida cotidiana. La batalla nos recuerda que la historia se balancea sobre el filo de la navaja. Un solo día determina siglos. Las decisiones individuales resuenan a través de milenios. La decisión de Pausanias de luchar. La decisión de Mardonio de atacar. Una sola estocada. Estos momentos se extienden en cascada al mundo que habitamos. Del bronce y la sangre surgieron la filosofía y la democracia. De la violencia disciplinada surgió la sociedad ordenada. Este es el don más oscuro de Platea. La certeza de que la civilización misma se basa en la voluntad de los pueblos libres de mantenerse unidos. Las lanzas se nivelan cuando avanza la tiranía. Lo imposible se volvió inevitable porque los hombres comunes eligieron ser extraordinarios. Los agricultores se convirtieron en hoplitas. Los ciudadanos en héroes. La división se convirtió en unidad. Y de su victoria nació la civilización occidental. Platea nos enseña que algunas batallas valen la pena librar, algunas posturas valen la pena defender y algunas ideas vale la pena preservar con nuestras vidas. En un mundo que a menudo olvida estas verdades, las lanzas de bronce de Platea aún señalan el